¿Sabía usted que Jesús era palestino y que fue torturado y crucificado por el Imperio Español? Quédese un momento y va usted a escuchar la vergonzante declaración del presidente Maduro de Venezuela acerca de que Jesús era palestino y fue crucificado, torturado y crucificado por el Imperio Español. Pero antes, dale un me gusta para que nos ayude YouTube. Suscríbete al canal y sobre todo activa la campana de las notificaciones. Bienvenidos a De Política, Religión y otros temas. Hay un refrán español que dice que la ignorancia es muy atrevida. Así, navegando por internet, básicamente por YouTube, me he encontrado unas declaraciones de Maduro, el presidente de Venezuela, indicando de que Jesús era palestino y que fue torturado, crucificado por el Imperio Español. Esto era lo único que le faltaba a España, aparte de la leyenda negra que se tiene en América acerca de España. Ahora también hay que atribuirle la tortura y el asesinato de Jesús. Pero bueno, antes escuchemos la declaración de Maduro que he encontrado en YouTube. Es muy interesante escuchar esta declaración. Veamos la declaración. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Bueno, lo primero que dice que el primer antiimperialista en 3000 años, primero que Jesús ha vivido desde hace 2000 años, pero bueno, lo pone 3000 años, es una gran exageración. Era Jesús. Cuando usted lee los evangelios, lo que menos usted puede afirmar era que Jesús era antiimperialista. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. No es un reino. Los apóstoles pensaban que Jesús iba a establecer un reino nacionalista en Judea y por eso querían un puesto a la derecha y a la izquierda. Y le digo, no entendéis de qué voy. Es un reino espiritual, es algo que trascendía al reino político y al reino, por ejemplo, de lo que hubiera en Roma. No hay que negar que dentro del grupo de Jesús había algunos que eran grupos militantes antiromanos y que pensaban que cuando Jesús estableciera ese reino, pues ellos iban a tener un puesto político en ese reino, cosa que Jesús le aclaró que no iba por ahí. Inclusive había grupo de celotas, era un grupo que asesinaban a los soldados romanos, ya sea en Judea o en Israel, que eran las dos regiones en que se dividía el territorio en la época de Jesús. Pero que Jesús era el primer antiimperialista, esto no es cierto. Como le digo en las tentaciones, Satanás, si tú te inclinas y me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Le dijo que no. Y le dijo, todos los reinos de este mundo pertenecen al maligno. Eso dijo Jesús. Iba mucho más allá de los reinos políticos. Y esto parece que algunas personas al día de hoy no lo entienden. Sobre todo Maduro no entiende esto. No sé dónde estudió historia o biología, pero bueno, sigamos escuchando estas declaraciones del presidente Maduro, que a veces dan risa, pero y otras veces un poco de pena. Es el presidente de un país y claro, quiere justificar que Jesús era palestino. Palestina no existía en la época de Jesús, existía Judea, Israel, Samaria y pues vivían por ahí los cananeos y los filisteos. Y no más. Pero bueno, vamos a seguir escuchando y deleitémonos con estas declaraciones. Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado,
asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo, Él murió como un hombre palestino. Bueno, aquí tenemos el final de la declaración de Maduro que he encontrado por aquí. Dice que tanto Belén como Jerusalén o toda la zona pues era Palestina. Esto es una inexactitud histórica. Vamos a tratar de aclararlo. Y te voy a pedir que te mantengas hasta el final. Primero que quien estaba bajo el control de toda esta región que era Judea y la parte del norte que era Israel, era el Imperio Romano, Pero hubo muchas revueltas de los grupos nacionalistas e independentistas judíos, unas revueltas, una de ellas dirigida por Bar Kokhba, que hizo que los romanos ocuparan, con el ejército de Tito, ocuparan toda la zona de Judea y de Israel, y destruyeran el templo, y expulsaran a todos los judíos de la región, de la zona. La última gran resistencia fue en una colina, en una montaña, que es Masada. Y ahí pues acabaron también con los que quedaban, y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y entonces los romanos, para borrar el nombre de Israel, o de Judea, o de los judíos, le cambiaron el nombre a la región. Le pusieron Palestina, que es el mismo nombre que tiene una colina, una de las 7 colinas de Roma, que se llama Palatino. Le pusieron Palestina, para borrar el nombre de Israel, de Judea, y a Jerusalén le cambiaron el nombre también por Aelia Palatina, o Aelia Capitolina. Le borraron el nombre, queriendo borrar así la memoria del pueblo de Israel. Pero bueno, escuchemos unos detalles. Primero, afirmamos, Jesús no era palestino. Su madre no era palestina, su padre no era palestino, Jesús era judío. Murió como judío, vivió como judío y murió como judío. ¿Quiénes fueron los que se confabularon para apresar, torturar y crucificar a Jesús? El Imperio Romano, cuyo representante era Pilato. Y también había un rey títere, que era Herodes, que también pues se prestó al juego. Y por otro lado estaba el Sanedrín, que tenía 2 grupos, los fariseos y tenía los saduceos. Y los saduceos eran muy pegados al Imperio Romano porque recibían beneficios. Esto hay que saberlo. Entonces estos grupos se confabularon para pues apresar, torturar y crucificar a Jesús. Inclusive con una burla que le pusieron en el letrero que decía Jesús, rey de los judíos. No existía Palestina en ese momento. Existía la nación de Israel, que estaba dividida en 2 regiones, Judea al sur, Israel al norte, y luego estaban los samaritanos y poblaciones como los cananeos y los filisteos. Eso aquí hay que entenderlo. Ahora, aclaremos, España no tuvo nada que ver con el apresamiento, tortura y crucifixión de Jesús, nada que ver. España tiene una leyenda negra, ¿no? Pero que a esta leyenda negra se le sume que también es la culpable del apresamiento, tortura y asesinato de Jesús, creo que no sé si es para reírse o para indicar que la ignorancia siempre es muy, muy atrevida. Pero veamos algunos datos más contemporáneos, porque por esa zona han pasado casi todos los imperios. Alejandro Magno, el imperio griego, que fue echado por los macabeos, el romano, que finalmente pues tuvo otra historia, ¿no? Pero veamos algunas cosas. Del año 1920 al 1948, siglo XX, toda la región de lo que se llama Oriente Próximo estaba bajo el mandato de Gran Bretaña, que se lo había encomendado la Sociedad de Naciones, lo que luego dio forma a la ONU. Y bajo ese mandato, y sí, tomó el mandato
Gran Bretaña porque los otomanos, lo que hoy es día Turquía, en la Primera Guerra Mundial perdieron el control de esos territorios y este famoso Sociedad de Naciones puso bajo la autoridad de Gran Bretaña a toda esa región, incluyendo Siria. Ahora, vamos a ver una cosita. El 2 de noviembre de 1917, y esto estamos hablando ya de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra prometió el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región que los romanos se habían llamado Palestina, que era Judea e Israel. El problema es que los británicos también se lo ofrecieron a los árabes palestinos. Lo mismo, una nación también, un estado árabe palestino en la misma región. Ahora, ¿qué pasa? Que a partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y años posteriores, hubo una gran persecución en toda Europa de los judíos, en toda Europa. Lo fueron persiguiendo en cada nación, lo fueron asesinando, discriminando. Inclusive en lo que hoy es Ucrania, en Volhynia, hubo un gran asesinato, no solo de polacos, sino de judíos. Y luego cuando llega el gobierno fascista de Hitler, pues la masacre fue increíble, ¿no? Y el pueblo de Israel se estaba planteando que la única manera de estar en libertad y en paz y en seguridad era con la creación de un Estado judío. Y esto es importante que lo sepamos. ¿Qué pasa? Que en esa década, a partir de 1930, más de 100.000 judíos y unos 6.000 no judíos huyeron a la región de Judea y la región de Israel. Lo que antiguamente era el Estado de Israel, sino que era la nación de Israel, o el reino de Israel fundado por el rey David. Esto es, hay que ver un poquito a la historia. Y no encontró Israel oposición de los árabes palestinos. No encontró. Pero vamos al finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué ocurrió en Europa? El crecimiento de un antisemitismo increíble que todavía está en la mente de muchas personas en los países europeos y en España. La izquierda que existe, Sumar, Podemos y el Partido Comunista Español y los fascistas de ultraderecha son antisemitas de muerte. Y cuando digo antisemita es anti el pueblo de Israel, no ante el Estado de Israel. Cuando usted está en contra del Estado de Israel es antisionista. El Estado de sionista es el Estado de Israel y hay muchos judíos, religiosos y laicos que están en contra del Estado sionista, aunque vivan en Israel o fuera de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un señor llamado Amin al-Husseini, un musulmán palestino, que dijo no hay que hacer una guerra contra Israel. Y comenzó a haber atentados, asesinatos, masacres contra la población judía, que no aceptaban el establecimiento del Estado de Israel. Bueno, por ahí hay una cosa importante que en el año, vamos a ir un poquito adelante, el 14 de noviembre de 1988, el Consejo Nacional Palestino, reunido en la clandestinidad en Argel, aquí al norte de África, proclamó el Estado palestino independiente de acuerdo con la resolución 181 de las Naciones Unidas de 1948. Lo que indicaba que se podían establecer dos estados, el Estado judío por un lado y el Estado árabe palestino por otro lado. Así que esto suponía la existencia de dos estados. Y ha habido muchos conflictos porque cuando al-Husseini comenzó todos estos atentados contra la población israelí, pues muchas veces el mismo Israel actuó también de la misma manera. Y este conflicto pues ha sido incrementando desde el año 1936. Palestina tiene dos regiones, ¿no? Está Cisjordania, significa al oriente, ¿no? Al occidente del río Jordán, se llama Cisjordania, y la otra parte que pertenece a Jordania hoy en día, que es Transjordania. Y el grupo, por ejemplo, la Franja de Gaza, donde están también palestinos.
pues la parte de Cisjordania está dominada, gobernada por pues la autoridad palestina, que es una heredera de la Organización de Liberación para Palestina. Pero que este grupo de Hamas se fue fundado con un solo propósito: destruir al Estado de Israel, a la nación de Israel, echarlos hasta el mar, como hubo la famosa guerra de los 6 días, en que todos los estados árabes dijeron que había que exterminar a Israel. Israel tuvo que combatir y vencer a estos países que querían echarlo al mar y acabar con la nación de Israel. Y el grupo Hamas tiene ese propósito, pero no ese propósito solamente, sino de instaurar todo un estado musulmán, no solamente en Israel, sino en toda Europa y hasta donde puedan alcanzar. Y su único propósito es destruir al Estado de Israel. Posiblemente esto se hubiese resuelto si se establecen claramente los 2 estados, pero esto no se ha cumplido hasta el día de hoy. Y esto ha quedado sobre un problema entre judíos y los palestinos de Hamas hoy en día, ¿no? Que es una organización terrorista pura y dura contra el Estado de Israel. Lo que pasó hace una semana, en que milicianos terroristas de Hamas entran a territorio de Israel y asesinan a niños, mujeres, ancianos, familias completas y violan y toman personas secuestradas, no puede justificarse de ninguna manera. De ninguna manera. Esto hay que denunciarlo y hay que estar en contra de esto. Luego habrá que ver por ver cómo se soluciona el estado y la situación palestina con los 2 estados. Esto hay que buscarlo para ver si viven en paz. Pero lo que no se puede es, basándose en cosas históricas que vienen desde la Primera Guerra Mundial, usted hoy acusar a las víctimas de lo que le ha pasado. Y seguro que hay que luchar también para que los palestinos, sobre todo la zona de Gaza, la franja de Gaza, también se liberen de este grupo terrorista que no ha gobernado bien la región, y cuyo propósito único y exclusivo es la destrucción del Estado de Israel. Entonces véanlo por ahí. Y esto que está pasando hoy en día, todas estas manifestaciones en Europa a favor de Palestina, inclusive llevando banderas gay, sabiendo que Hamas es un grupo religioso musulmán fundamentalista que quiere aplicar la Sharia, es decir, la ley judía, que incluye, y lo ha hecho ya, el asesinato de personas por ser homosexuales. Uno no entiende a esta izquierda española, pero bueno, española y europea. Inclusive se ha determinado, según una organización, que el partido más antisemita de toda Europa es Sumar y Podemos. Pues que ni siquiera se han dolido por los asesinatos. Lo han justificado porque pues Palestina está oprimida y ocupada, y etcétera, etcétera. Que pueden tener razón, pero de eso a usted no solidarizarse con los muertos, ser usted hablar de mujeres y que son feministas y no decir nada por estas mujeres asesinadas, violadas, por estos niños asesinados, torturados, quemados, habla muy mal de esta izquierda en España. Pero bueno, cuando uno llama duro, parece que la cosa va mucho más allá, porque hay presidentes de América Latina que han justificado. Esto no se puede justificar. El problema palestino habrá que encontrar una solución, pero eso no pasa por el asesinato de unos hacia otros o justificar la gran matanza, el gran crimen que han hecho Hamas hace una semana en Israel. No se puede justificar. Yo no sé si el mundo está volviendo loco, o si el aspecto moral de las personas, pues no sé qué ha pasado. Pero entender esto, justificar esto, no tiene ningún sentido y moralmente es execrable. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y ha estado usted de política, religión y otros temas. Por favor, dejar un
me gusta, un comentario y activar las campanas de las notificaciones. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.